Después de esto vendrá entonces el periodo de gobierno de esos jefes de clanes, que se va a llamar el libro de los jueces. Saúl no obra el bien, no obra el bien a los ojos de Dios, y va a surgir entonces otra figura, la figura más emblemática de Israel, un rey que iba a ser según el corazón de Dios. Y aquí va a surgir la figura del rey David. David, en la primera de Samuel, estos dos reyes van a ser presentados como la versión, así como la primera versión que se dañó. Saúl fue un desastre como rey, persiguió a David, que ya Samuel lo había de parte de Dios, lo había ungido como rey, y después que muere Saúl, David, que no tiene nada que ver con, no es familia. Recuérdense que un rey va a comenzar a reinar, y de su descendencia va a surgir el resto de los gobernantes. No hubo descendencia en Saúl, cambió el nombre, va a ser David, y su descendencia la que va a marcar el ritmo del caminar del pueblo de Dios. Entonces, por esto David llega a vivir con esplendor todo lo que es el camino, hombre fiel, hombre que también falla. ¿Se acuerdan, no? El brechero de David, que se pone a brechar a Jezabel, y la esposa de Litita, y pone a Litita en primera fila para que lo maten, para que lo dejen solo, lo matan, y se coge a la mujer y se la lleva para sí. Y el profeta Natán le va a corregir. A pesar de eso, y a pesar del error que cometió y que lo acusa el rey Natán, el profeta Natán, él va a arrepentirse y él va a retomar. David queda en el recuerdo del pueblo de Israel como uno de los nombres más dulces, porque a él también Natán le hizo una promesa que iba a ser que un descendiente de él iba a tener un reino que no iba a acabar nunca. Una promesa, una de las muchas promesas, una de las muchas promesas que sabemos que van a confluir en Jesús, hijo de David, el hijo de David, que va a ser el descendiente de David, hijo de José putativo, pero adquiere el linaje, y con ello también se cumple la promesa en Cristo. Primera de Samuel, y después en la segunda de Samuel vamos a comenzar. Aquí vamos a ver que hay un reinado, ya aquí tenemos más precisión. Saúl gobierna del 1030 al 1010, y David va a gobernar desde el 1010 al 970. O sea que ya hay una mayor precisión no hay todavía historia, pero ya hay un poco de crónicas, se va escribiendo, y hay posibilidades de saber lo que va ocurriendo a través del paso. En la segunda de Samuel, entonces va a acabar preparando un personaje. 1 y 2 de Samuel van a acabar con David, y en David van a preparar el advenimiento de otro rey, que va a ser nada más y nada menos que el rey Salomón. Salomón tiene una característica diferente a David. David comenzó bien, se equivocó y retomó después. Salomón comenzó bien, la gran sabiduría, y acabó mal. Acabó con mujeres de otros dioses, acabó detrás de otros dioses. Salomón, en el libro de Reyes 1 y 2 de Reyes, se va a narrar la vida de Salomón, y después de Salomón va a haber a raíz de la muerte, una división. Roboam y Jeroboam van a ser los dos hijos, y va a haber una ruptura del reino. Salomón fue el rey con mayor esplendor. ¿Se acuerdan de Jesús cuando le dice a los suyos, a sus discípulos: miren las flores del campo, miren cómo visten? Y ni Salomón en todo su esplendor vistió como una de ellas. Salomón era el modelo de lo que fue el máximo esplendor en el que pudo estar el reino de Israel en la tierra. Y por esto, a partir de ese crecimiento, va a llegar lo que se llamará
la ruptura, en donde aquí estamos hablando, este es el Mar Muerto, este es Judá, con Benjamín, la más pequeña, y todas las demás 10 tribus por acá, todas las 10 tribus, se van a llamar de en adelante Israel, y esta va a ser Judá. El reino del sur, el reino del norte, y por eso está descrito aquí esa ruptura, que va a ser precisamente la ruptura del reino del norte y el reino del sur. De aquí en adelante, Roboam en el norte, Israel, y aquí Jeroboam en el sur, Judá. Eso ocurre, y aquí lo dice claramente, en la Primera de Reyes 12:19, en el año 932. Después de que se pide un rey, en el año 932 antes de Cristo, surge la ruptura. El reino de Israel se divide. Y aquí viene una situación difícil, porque de ahí en adelante, Roboam es al revés. Roboam está abajo. Y Jeroboam aquí arriba. Aunque no se entiende más, ya estoy perdiendo. Después de esto, entonces, seguiremos con, aquí, después de un tiempo, vamos a explicar nosotros la llegada de los asirios, donde el reino del sur va a caer en el año, creo que 721. Va a caer el reino del sur a la llegada de los asirios. Va a haber diferentes potencias mundiales. Hasta este momento, la única potencia mundial, y no era fácil que surgieran otras inmediatamente, la gran potencia mundial fue Egipto. Fue el imperio más preponderante de la época. Hasta ese momento, las demás naciones eran naciones que estaban desperdigadas, pero va a surgir aquí lo que se va a llamar el imperio asirio. El imperio asirio va a ser el imperio es un imperio sanguinario, capital Nínive. Es un imperio para la guerra. El reino de Asiria está ubicado en el Golfo Pérsico. Si uno ve aquí los dos ríos, así, en esta parte aquí, Asiria. Los asirios se desarrollaron en la capital Nínive y llegaron incluso aquí, llegaron a la tierra y llegaron a Egipto. Los asirios se expandieron y los asirios comenzaron a amenazar con la llegada, cuando estaba dividido el reino del norte y el reino del sur. Entonces llegan los asirios, va a venir el problema porque entonces va a agarrar desprevenido. El norte y el sur va a llegar primero por aquí, va a caer el norte y sabe negociar con Judá. Los asirios van a llegar, van a ocupar toda la región de Israel, se va a caer en el año 721. Judá va a subsistir. Va a subsistir a fuerza de pagar impuestos y se va a quedar allí. Judá, por ese tiempo, cree que entonces ha sido protegido, que va a seguir siendo protegido, y mientras tanto conserva buenas relaciones con el pueblo asirio. Pero va a surgir otro pueblo que va a ser el pueblo babilonio, que va a desplazar a Siria, y el pueblo babilonio va a ser el invasor nuevo. Y el pueblo babilonio entonces, cuando llegue, no va a negociar con Judá. Judá no se convierte, Judá se confía en él, y Judá recibe la invasión de Babilonia y es deportado en el año 587. En el año 587, entonces, Babilonia saca a las principales personalidades de Israel, que son los profetas, los que saben leer, los escribas, los reyes, los personajes los que son assets, porque el reino de Babilonia va a ser un reino de cultura, va a ser un reino más bien centrado en la ciudad, no es expansivo. Es un reino que sobre todo alimenta mucho la fuerza de la ciudad cultural. Acuérdense de los jardines colgantes de Babilonia. Babilonia fue una ciudad que se desarrolló mucho hacia adentro. Era como una especie de imperio con una cabeza muy grande y con un cuerpo muy pequeño. O sea que no fue como Asiria, que era guerrero, sino que por el contrario, y la causa de la caída del imperio asirio fue la excesiva expansión, que para ese tiempo era más de lo que podía.
El que mucho abarca, poco aprieta. Babilonia aprende, pero abarca demasiado. Así, y sin embargo es débil en sus fronteras. Mientras tanto, se lleva a los suyos a la ciudad de Babilonia y durante 50 años el pueblo de Israel va a sufrir la más grave humillación. Dios nos había prometido que esa tierra era nuestra. Y de repente llegan los babilonios y se llevan al pueblo al destierro. Eso fue el momento más amargo que pudo haber tenido el pueblo de Israel. Y todo esto ocurre entonces en este periodo que va a ser desde Josué hasta el 587. Estos son los libros que hemos leído aquí. Por lo tanto, y hay otro libro importante que es un libro, el libro de Ruth. El libro de Ruth es otro libro de los históricos, pero ese libro tiene una característica y es que trata de la relación de Boaz y de Ruth. Ruth, que tenía como persona enamorada un familiar de la misma tribu, que ese era el abuelo de Jesé. Jesé es el papá de David. Vean entonces cómo Boaz es un descendiente de David, por eso se estima para esta fecha, aunque no es esa la fecha del libro de Ruth, el libro de Ruth va a narrar las relaciones buenas entre personas de diferentes familias de Israel, para enseñar y para educar a las familias, a llevarse bien, a amarse entre pueblos. Está tratando de ayudar a que en el pueblo de Israel los de las diferentes tribus sean capaces de tomarse como esposa y esposo y unirse y de llevar buenas relaciones entre ellos. Esta es la finalidad que tiene el libro de Ruth. Por lo tanto, ya hemos visto los libros que hay, ¿no? Vamos a ver. Pentateuco, ¿me los narran? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora los históricos. Al paso. Josué, Samuel, jueces primero. Hay un apresurado. Jueces, 1 y 2 Samuel. Ruth va antes. Porque aquí va David y esa es la abuela de David. Así que va Ruth. Después va 1 y 2 Samuel. 1 y 2 Samuel. 1 y 2 Reyes. ¿Cuántos van por aquí ahora? Van 7 todavía. Nos faltan todavía. Así que tenemos ahora que seguir recorriendo porque hasta aquí hemos visto lo que se llama en la historia, dentro de los libros históricos, la tradición deuteronomista, la que viene bajo el influjo del libro del Deuteronomio. Toda esta narración se hizo en la misma corte del rey donde se elaboró el libro del Deuteronomio. Entonces, todos estos libros históricos que hemos escrito hasta ahora son libros que tienen que ver con el influjo de una tradición que se va a llamar la deuteronomista. Cuando en esta línea usted vea los libros por acá, todo esto por aquí, se llama la tradición deuteronomista, que no se queda aquí. Ahora vamos a entender más libros todavía históricos. Vamos ahora a acercarnos a otros libros. Una vez que el pueblo llega del destierro, entonces va a surgir otro tipo de tradición, porque en Babilonia se perdió todo. En Babilonia se guardaron algunos escritos, pero se perdió todo. Se destruyó el templo. Si hay una cosa penosa fue que en el año 587, ocurre la destrucción del templo. Imagínense ustedes que la Iglesia Católica, independientemente de que la Iglesia no acabaría con ello, pero que le peguen un bombazo a la Basílica de San Pedro y se acaba, no queda piedra sobre piedra, se llevaron todo, la pietá y todo, se llevaron las vasijas, todo. Desvalijaron y se lo llevaron a otro pueblo y además al Papa, a los cardenales, se lo llevaron para allá también. No sé a dónde. Esa es la experiencia que tiene el pueblo. Y durante 50 años el pueblo va a caminar así. Va a estar en el destierro. ¿Se acuerdan
Algunos salmos de lamentos van a hacer referencia al momento en que está el pueblo en el destierro. ¿Se acuerdan aquel que dice, nos decían los extranjeros, cántenos una canción de nuestra tierra, pero cómo cantar una canción a mi tierra desde el extranjero? Que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti, Jerusalén. Ese es un salmo que es típico del destierro. O sea, el lamento de que le están pidiendo, cantan, anímenos con un cántico de Israel. Israel, cántico de Israel se canta en Israel. Aquí lo que yo vivo es del recuerdo. Durante 50 años el pueblo vivió del recuerdo. Y cuando vuelve ahora, el pueblo llega otra vez a la tierra y cree, cuando sale con el edicto de Ciro, el pueblo en el 537, 38, 37, 38, 37. Entonces el pueblo con el edicto de Ciro les permiten volver a su tierra. Y felices van para la tierra. Llegan allá creyendo que vuelven otra vez a su querida Jerusalén. Y cuando llegaron allá a la vuelta, ¿qué tal? No hay templo, no hay nada. Es todo arrasado. Ya no es Jerusalén la de antes. El moco abajo, desanimado. El pueblo llega a la tierra prometida, pero esa tierra prometida está destruida. Y hace falta ahora autores diferentes. Van a surgir los autores del libro de 1 y 2 de Crónicas. ¿Saben lo que es 1 y 2 de Crónicas? El 1 y 2 de Crónicas va a ser un libro, 2 libros, 1 y 2 de Crónicas aquí. Ajá. ¿Cuál es la finalidad del libro de Crónicas? El libro de Crónicas va a ser un resumen desde cuando Adán hasta cuando cayó el reino en manos de Babilonia. Todo este tiempo, el libro de Crónicas va a ser como una breve recuento, pero ahora va a ser diferente la historia. En la historia deuteronomista se ve a David cayendo, pecando. En la historia deuteronomista se ven los defectos de los hombres de Dios. Y no hay un problema, todos somos humanos. David pecó, pero David se levantó, Salomón aquí, Salomón allá. Cada uno tiene sus periquitos. ¿Por qué? Porque la tradición deuteronomista tiene una finalidad más realista de tratar de plasmar lo que ocurría. Pero en el libro de Crónicas, lo que está tratando es de levantar el espíritu nacionalista. Y cuando ven ustedes a David, David aparece esplendoroso, impecable. Cuando usted ve a Salomón, Salomón impecable. La historia de Israel es una historia gloriosa. El libro de Crónicas pretende levantar el ánimo, es una exaltación a la historia de Israel, de exaltar los grandes hombres de la historia de Israel. Y pretende que el pueblo de Dios pueda ver la grandeza que tiene, quitando los elementos, posiblemente limitaciones que tienen los hombres. Pretende presentar la grandeza de cada uno de los hombres de Dios a través de la historia de Israel. Es un libro con una manera diferente de escribir, en donde va a tratar de ahora animar al pueblo a que se ponga con las manos a la obra a trabajar para que el pueblo pueda volver a reconstruir la hermosísima ciudad de Jerusalén, que lo va a hacer. Este va a ser Crónicas y después, dentro de un rato, en la próxima clase, vamos a estudiar también 2 personajes muy importantes que son Esdras y Nehemías, dentro de también esta tradición cronista.